El Señor les bendiga a todos. Hoy quiero compartir con ustedes un texto de la Biblia, un tema de la Biblia que lo he titulado Las tres Babilonias de la Biblia. Las tres Babilonias de la Biblia, del canon bíblico. Las tres Babilonias. Dos de esas Babilonias ya han existido, forman parte de la historia. Se levantaron, reinaron, pero cayeron. Hoy no existen. Pero el libro de Apocalipsis, hermanos, el libro de Apocalipsis dice que muy pronto se va a levantar un gobierno con las mismas características de las Babilonias que han existido en la Biblia. Entonces, para conocer cuáles son las características de la Babilonia que se va a levantar muy pronto, pues tenemos que estudiar las Babilonias que ya han existido. Cuando yo comencé a estudiar la Biblia, y yo he leído la Biblia varias veces, completamente, pero al principio, cuando llegaba al libro de Apocalipsis, hasta ahí llegaba, me devolvía, porque le tenía miedo al libro de Apocalipsis. No lo entendía y también me daba cierto miedo. Pero después, cuando comencé a estudiar el libro de Apocalipsis, me di cuenta que es un libro maravilloso, es un libro extraordinario, es un libro que está escrito en clave, está codificado. Tiene una serie de nombres simbólicos y números simbólicos que hay que descifrar para poder entender el mensaje. Así que uno de esos mensajes se llama la Babilonia de Apocalipsis. Y el texto bíblico central en esta mañana lo encontramos en Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 16 al 18. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 16 y 18. Y dice así: y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviese la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. ¿O el número de qué, hermanos? Es el número de su nombre. Aquí hay sabiduría. O sea, la clave para entender este misterio. Dice, aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuente el número de la bestia. ¿Qué es lo que tenemos que hacer, hermanos? Contar el número de la bestia. Pues es el número de hombre, pues es el número del hombre, también significa. Y su número es 666. ¿Es este número el número del diablo? Una vez conocí una historia que salió en las noticias. Alguien que les pidieron la cédula y los tres últimos dígitos eran 666. Y entonces él puso una demanda, metió una acción de tutela, porque él no iba a tener el número del diablo en su cédula. Hermanos, y le hicieron caso, porque eso tenía que ver con sus creencias y sus cosas, y le cambiaron el número de la cédula. El libro de Apocalipsis menciona a un gobierno que va a perseguir al pueblo fiel de Dios. Al pueblo fiel de Dios en los últimos tiempos de la historia de este mundo. Un gobierno cuyo nombre simbólico en el libro de Apocalipsis es Babilonia. O sea, no necesariamente este gobierno que se va a levantar muy pronto tenga el nombre de Babilonia, pero simbólicamente Babilonia. Ahora surgen unos interrogantes. ¿Por qué este nombre? ¿Por qué a este gobierno que está en el libro de Apocalipsis de manera simbólica le colocaron Babilonia? ¿Cuáles son las características de las Babilonias que ya han existido? Y han existido dos. Está profetizado que se va a levantar un tercer gobierno de nombre Babilonia.
Así que, mis queridos hermanos, vamos a iniciar leyendo Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Apocalipsis, el capítulo 1, versículos 1 al 3. Y dice así la palabra del Señor: la revelación de Jesucristo. La palabra Apocalipsis significa revelación. La revelación de Jesucristo que Dios le dio para manifestar a su siervo las cosas que deben suceder pronto. Y las declaró enviándola por medio de su ángel a su siervo Juan, o sea, al apóstol Juan, el cual ha dado testimonio de las palabras de Dios, del testimonio de Jesucristo y de todas las cosas que ha visto. El apóstol Juan fue testigo presencial de Cristo en esta tierra, cuando vino por primera vez. Y el versículo 3 tiene una bienaventuranza, la primera bienaventuranza del libro de Apocalipsis. En el libro de Apocalipsis hay 7 bienaventuranzas. Esta es la primera. Y dice así: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía. Entonces, cuando yo llegaba a Apocalipsis y me devolvía, me estaba perdiendo de esta bendición de ser bienaventurado. Dice: bienaventurado el que lee y los que oyen las palabras de esta profecía y guardan las cosas en ellas escritas, porque el tiempo está cerca. Hermanos, ¿qué es lo que está cerca? La segunda venida de Cristo. La segunda venida de Cristo. Así es, hermanos. El libro de Apocalipsis, aunque fue escrito hace unos 2000 años, fue un libro escrito para esta época, para los últimos tiempos. El libro de Apocalipsis, el objetivo es preparar a la iglesia para la segunda venida de Cristo. Preparar a la iglesia para unos eventos que van a ocurrir antes de la segunda venida de Cristo. Dios nos adelantó esa información. Nos reveló esa información de manera anticipada, ¿sí? La segunda venida de Cristo. El libro de Apocalipsis fue escrito con el objeto de guiar a la iglesia, especialmente a la iglesia de los últimos tiempos, o sea, a esta iglesia. ¿Qué podemos hacer para no equivocarnos al interpretar la Biblia, especialmente la profecía? Hermanos, hay unas reglas, unas normas para interpretar la Biblia, para no equivocarnos, especialmente la profecía. Y voy a hablar de 3 normas, de 3 reglas. Hay muchas más, pero voy a hablar de las 3 principales. Primera regla y la más importante: la Biblia es su propio intérprete. ¿La Biblia es qué cosa? La Biblia se interpreta a sí misma. Así que cuando yo no entiendo una palabra, una frase, un número simbólico, ¿a dónde debo recurrir? A la misma Biblia, no a Google. Porque no podemos ir a la biblioteca. No, la Biblia se interpreta a sí misma. Esa es la primera regla. Segunda regla: toda la Biblia es inspirada por Dios. ¿Cuánto de la Biblia es inspirado por Dios? Toda. Tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento. Así que en cualquier rincón, ya sea del Nuevo o del Viejo Testamento o del Antiguo Testamento, podemos encontrar información que necesitamos para interpretar el libro de Apocalipsis. Tercera norma: la Biblia no se contradice. ¿Cómo es la tercera norma? La Biblia tiene aparentes contradicciones, que en nuestra mente limitada pensamos que son contradicciones, pero cuando ahondamos en la Biblia, cuando estudiamos, cuando analizamos, nos damos cuenta que no había tal contradicción. Hermanos, si yo interpreto un texto en la Biblia, a como yo creo, y resulta que esa interpretación contradice otros textos, quiere decir que mi interpretación no es correcta, ¿sí? Pero no es que la Biblia se equivoque, porque la Biblia es un todo, la Biblia todo encaja. Entonces, la Biblia no se contradice. ¿Por qué no se contradice? Porque la Biblia es palabra de Dios. ¿Es palabra de quién?
Y Dios no se equivoca. Entonces, cuando yo digo que la Biblia se equivoca o hay una equivocación en la Biblia, entonces estoy diciendo, me estoy metiendo en problemas. Estoy diciendo que Dios se equivocó y ahí sí me meto yo en problemas. Hermanos, ¿por qué Apocalipsis profetiza que se va a levantar un gobierno y lo llama Babilonia? Eso es lo que con la ayuda de Dios y de la Biblia vamos a tratar de aprender en esta mañana. Así que ahí donde están ustedes sentaditos, quiero que inclinen el rostro y vamos a tener una palabra de oración. Vamos a encomendarnos al Señor. Oremos. Señor Dios Todopoderoso, nos disponemos, Señor, a estudiar su palabra. No solo su palabra, sino lo relacionado al libro de Apocalipsis. Le pedimos, Señor, que usted nos dé sabiduría, que nos dé su Santo Espíritu para que nos guíe a la verdad. Señor, santifícanos en tu verdad, porque tu palabra es verdad. Perdona nuestros pecados en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Las 3 Babilonias de la Biblia. Para los que han estudiado la Biblia, se han dado cuenta que en ella aparecen 3 gobiernos de nombre Babilonia. ¿Sí? Los que han estudiado la Biblia desde el Génesis hasta el Apocalipsis. En todo el canon bíblico aparecen 3 gobiernos de nombre Babilonia. Vamos a analizar las 2 Babilonias que ya existieron para ver qué pistas nos pueden dar para interpretar la Babilonia que está en Apocalipsis. ¿Sí? Porque la Biblia es su propio intérprete. ¿A dónde tenemos que recurrir para interpretar la Biblia? A la misma Biblia. Esa es la norma. Vamos a comenzar por aquella Babilonia que aporta más información. El que está, o la Babilonia que está en el libro del profeta Daniel. La Babilonia que existió en los días del profeta. Así que, y existió unos 700 años antes de Cristo. Así que los invito, hermanos, a ir al libro de Daniel. Vamos a buscar el capítulo 3 de Daniel. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 6, por ahora. Versículo 1 hasta el 6. Sí, esta es la segunda Babilonia. La primera, ahorita vamos a la primera Babilonia que ya existió, pero que ya no existe. Esta es la segunda Babilonia que existió, pero que tampoco existe. Y dice así, Daniel el capítulo 3 dice, el rey Nabucodonosor hizo una imagen de oro. ¿Qué fue lo que hizo? Una imagen de oro. ¿Puede un rey hacer una imagen? ¿Qué de malo hay en que un rey haga una imagen? Aquí en Valledupar hay imágenes. Tenemos ahí en la gobernación la imagen de ¿quién? Creo que es de López Michelsen, Alfonso López Pumarejo. Ahí hay una estatua. Y el mundo está lleno de estatuas. Hay una estatua del pibe, Valderrama, en el barrio Pescadito. Yo no le veo problema. Este rey se hizo una estatua de él, ¿sí? Cuya altura era de 60 codos y la anchura de 6 codos. Altura 60 codos, un codo es medio metro. O sea que tenía aproximadamente 30 metros de altura, ¿sí? Pero vamos a hablar en el término de aquí, de codos. 60 codos de alto y 6 codos de ancho. La levantó en el campo de Dura, en la provincia de Babilonia. Su imagen, era el rey. Él podía hacer eso, si era el rey. Y ordenó el rey Nabucodonosor que se reunieran los sátrapas, los gobernadores, los magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias. O sea, ¿se reunieron quiénes, hermanos? En la plana mayor de su gobierno. Y además, todos los gobernadores de las provincias, para que viniesen a la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Hermano, ¿es malo dedicar una estatua?
pues las estatuas las inauguran. No le veo nada de malo. Hasta ahora no veo nada de malo. Sigue diciendo la palabra de Dios en Daniel 3, versículo 3. Se reunieron pues los gobernadores, magistrados, capitanes, oidores, tesoreros, consejeros, jueces y todos los gobernadores de las provincias para la dedicación de la estatua que el rey Nabucodonosor había levantado. Y estaban en pie delante de la estatua que había levantado el rey Nabucodonosor. Y el pregonero anunciaba en alta voz: se os ordena a vosotros, pueblos, naciones y lengua. ¿Para quién era la orden? Pueblos, naciones y lenguas. O sea, la orden era para el mundo entero. Que al oír el son de la bocina, la flauta, la cítara, el arpa, el salterio, la zampoña y todo instrumento de música, os postréis y adoréis la estatua de oro que el rey Nabucodonosor ha levantado. De ahí fue donde vino el problema. Este rey quería ser adorado. Este rey quería ser ¿qué cosa? Adorado. Y ahí se metió en problemas ¿con quién? Con Dios. Versículo 6. Y cualquiera que no se postre y adore, inmediatamente será echado dentro de un horno de fuego ardiendo. O sea, o adoras o mueres. Eso fue un decreto a nivel mundial, porque Nabucodonosor tenía el dominio, su autoridad era mundial. Así que, hermanos, de esos 6 versículos, ¿qué podemos extractar de la Babilonia de Nabucodonosor, que existió en el año 700 antes de Cristo? Primero, que este gobierno levantó una imagen, levantó una estatua y decretó que se adorase so pena de muerte. En otras palabras, impuso un falso sistema de adoración. Falso porque es contrario a lo que la palabra de Dios dice. ¿A quién es el único que debemos adorar? A Dios, a Cristo. Vamos a leer Mateo, el capítulo 3. Mateo, el capítulo 3, versículo 4. Mateo, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Mateo, el capítulo 4, versículos 9 y 10. Y dice así. Esta fue una prueba que le hizo Satanás a Jesús en el desierto. Vamos a leer desde el versículo 8. Dice: otra vez lo llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo Satanás a Jesús: todo esto te daré si postrado me adoras. Oye, ¿qué necedad de Satanás? Quería que Jesús, el rey del universo, lo adorara a él. Un ángel creado por el mismo Jesús. Entonces Jesús le dijo: vete, Satanás, porque escrito está. ¿Cómo es que, hermano? ¿Cómo le dijo? Escrito está: al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. ¿A quién es el que debemos solo adorar y servir? A Dios. Entonces, dice, el diablo entonces lo dejó y vinieron ángeles a servirle. Hermanos, sin embargo, este rey, este orgulloso rey, este soberbio rey, se levantó una imagen y decretó adoración. Entonces se estaba metiendo en problemas con Dios. ¿Qué dice Apocalipsis 14:7? La última parte. Dice: y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y la fuente de las aguas. Si hay alguien digno de adoración, ese es Dios, porque es nuestro creador. Y no solamente es nuestro creador, sino que también es nuestro salvador. Entonces, hermanos, la primera característica de este imperio Babilonia fue que
impuso un falso sistema de adoración, contrario a Dios. Desafió la autoridad y la soberanía de Dios. Segundo, si leemos las Babilonias de Apocalipsis, los textos que se refieren a la Babilonia, que están en la Biblia sobre, sobre Babilonia, hermano, hay algo que la caracteriza, y es que siempre es un centro de idolatría, de hechicería, de culto a los muertos y la adivinación. Babilonia siempre se ha destacado por eso, por ser centro de idolatría, hechicería, culto a los muertos y la adivinación. Vamos a ver lo que dice Daniel, el capítulo 2, versículos 1 y 2. Dice, en el segundo año del rey Nabucodonosor tuvo Nabucodonosor sueños y se turbó su espíritu y se le fue el sueño. Hizo llamar el rey a los magos. ¿A quién buscó para que le interpretaran el sueño? A los magos, astrólogos, encantadores, adivinos, caldeos, para que le explicaran su sueño. Vinieron pues y se presentaron delante del rey, pero no pudieron interpretar el sueño. El único que pudo interpretar el sueño fue Daniel. Y eso porque Dios se los reveló, porque Dios sí conoce los misterios. Además, este sueño venía de parte de Dios. Entonces, hermanos, siempre Babilonia se ha caracterizado por ser el centro de idolatría, hechicería y la adivinación y la magia. Esa es la segunda característica de este imperio, Babilonia. Tercera característica, es un gobierno, hermanos, que se convirtió en un imperio. ¿Qué diferencia hay entre un gobierno y un imperio? Hermano, un gobierno se convierte en un imperio cuando su influencia es como mundial. Cuando la autoridad de sus gobernantes es mundial. Hermanos, por eso Daniel 3 y 4 dice, la orden del decreto, el pregonero anunciaba en alta voz, se os ordena a vosotros pueblos, naciones y lenguas. ¿Por qué? Porque Nabucodonosor tenía el dominio del mundo en ese entonces y Babilonia era un imperio mundial. Daniel 2, 36 al 38, ¿qué dice? Resulta que solo Daniel le interpretó el sueño a Nabucodonosor y le dijo lo siguiente. Daniel 2, 36 al 38. Dice, tú, oh rey, eres rey de reyes, porque el Dios del cielo te ha dado reino, poder, fuerza y majestad. Le dijo el profeta Daniel al rey Nabucodonosor. Y donde quiera que habiten hijos de hombres, bestias del campo, aves del cielo, Dios los ha entregado en tus manos y te ha dado el dominio sobre todo. Tú eres aquella cabeza de oro. Pero le dijo, pero no serás eterno, porque esa era la inquietud de Nabucodonosor. Dice, y después de ti se levantará otro reino. O sea, otro reino dominaría sobre la tierra. Lo que quiere decir, hermanos, que no sería un gobierno eterno. Entonces, hermanos, tercera característica, era un imperio, un gobierno mundial. La tercera característica de las Babilonias que han existido. Cuarta característica, perseguiría a todo aquel que se le oponga para destruirlo. Un gobierno autoritario. ¿Sí? Entonces, sea enemigo político o sea enemigo religioso. Y vamos a seguir leyendo Daniel capítulo 3, versículo 7. Dice así, por lo cual al oír todos los pueblos el son de bocina, flauta, cítara, arpa, salterio y zampoña y todo instrumento de música, todos los pueblos, naciones y lenguas se postraron y adoraron la estatua de oro que el rey Nabucodonosor había levantado. ¿Quiénes adoraron esta estatua? Este ídolo. Aquí dice que todo el mundo se postró. Hermanos, y en el imperio de Babilonia, los judíos eran esclavos. Eso quiere decir que la mayoría de judíos se postraron por miedo al horno, a morir incinerados en el horno.
Versículo 9. Hablaron y dijeron al rey Nabucodonosor: Rey, para siempre vive. Tú, oh rey, has dado una ley, o sea, un decreto, que todo hombre al oír la orquesta se postre y adore la estatua de oro. Y el que no se postre y adore sea echado dentro de un horno de fuego ardiente. Hay unos hombres judíos, ¿hay unos hombres qué? Judíos, a los cuales pusiste sobre los negocios de la provincia de Babilonia, que se llaman Sadrat, Mesad y Abednego. Estos hombres, oh rey, no te han respetado, no adoran a tus dioses, ni adoran la estatua de oro que has levantado. Bueno, 3 de todos los que estaban en esa dedicación, solo 3 no se postraron, se quedaron de pie, desafiando la autoridad de este rey. Ahora pues, entonces el rey Nabucodonosor los mandó a llamar. Les habló Nabucodonosor y les dijo: ¿es verdad, Sadrat, Mesad y Abednego, que vosotros no honráis a mi Dios, ni adoráis la estatua de oro que has levantado? Ahora pues, ¿estáis dispuestos para que al oír el son de bocina nuevamente, o sea, la orquesta, os postréis y adoréis la estatua de oro que he hecho? O sea, les voy a dar una segunda oportunidad. Porque si no se postran, los voy a echar ¿dónde? En el horno de fuego. Entonces, ¿qué le dijeron? Estos, hermanos, eran jóvenes, eran unos jóvenes, no eran adultos, eran unos muchachos. Dice: porque si no la adoráis en la misma hora, seréis echados en medio de un horno de fuego ardiente. ¿Y qué Dios será el que os libre de mis manos? ¿Acaso hay un Dios que pueda librarlos a ustedes de mis manos? Y Sadrat, Mesad y Abednego, dice el versículo 16, respondieron al rey Nabucodonosor: Rey, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. Tú nos conoces, rey, tú sabes que somos judíos y los judíos solo adoran a un Dios, Jehová. Bueno, ¿será que nosotros estamos dispuestos a lo mismo? Nosotros somos adventistas del séptimo día y solo adoramos en sábado a un Dios, y ese es Jesucristo. Porque esto va a volver a venir, hermanos. Por eso, simbólicamente, Apocalipsis llama a ese imperio mundial Babilonia, porque Dios quería mandarnos aquí, a la Babilonia que han existido. Dice: no es necesario, rey, que te respondamos sobre este asunto. Tú sabes que nosotros somos judíos y que los judíos solamente tenemos un Dios. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo. Bueno, qué seguridad de estos jóvenes, qué fe. Nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del logo de fuego ardiendo, y de tus manos, oh rey, nos librará. Bueno, ellos no titubearon. Ellos no dijeron: rey, de pronto nos libre. Así dijeron: no, y de tu mano, oh rey, nos librará. Bueno, eso es seguridad, fe, convicción. Y si no, porque a veces Dios nos libra, hermano. A veces Dios nos libra. Dios a veces permite que seamos mártires. Y si no, has de saber, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Preferimos el horno antes que adorar a otro Dios que a nuestro Dios. Ah, hermano. Hermano, estos jóvenes eran valientes, hermanos. Si yo hubiera estado ahí, quién sabe. Entonces Nabucodonosor se llenó de ira, porque lo estaban desafiando ante el mundo. Su autoridad estaba de entredicho. Cambió el aspecto de su rostro. Dice que se demudó su rostro. Tenía tanta ira que cambió su rostro. El demonio que lo estaba dominando salió a flote. Se airó contra Sadrat, Mesad y Abednego y ordenó que el horno se calentara 7 veces más de lo acostumbrado. Vamos a ver. Vamos a ver para ver si su Dios lo va a librar de mi mano.
y ordenó a hombres muy vigorosos que tenía en su ejército que ataran a Sadrach, Mesach y Abednego para echarlos en el horno de fuego ardiendo, que lo ataran de pies y manos. Así pues, estos hombres fueron atados con sus mantos, sus calzados, sus turbantes y sus vestidos, y fueron echados dentro del horno de fuego ardiendo. Y como la orden era apremiante y habían calentado mucho el horno, la llama de fuego mató a aquellos que habían alzado a Sadrach, Mesach y Abednego. ¿Cómo le parece? Quedaron achicharrados. Los soldados que lanzaron a estos tres jóvenes quedaron como muertos por el resplandor del horno. Tanto era la potencia del fuego. Hermanos, estos tres hombres, Sadrach, Mesach y Abednego, cayeron atados dentro del horno de fuego ardiendo. Y entonces el rey Nabucodonosor se espantó. Dice aquí, hermanos, se levantó apresuradamente y dijo a los de su consejo: ¿no echaron a tres hombres atados dentro del horno? Pues yo veo cuatro. Tremendo, hermanos. Y el cuarto es semejante al Hijo de los dioses. ¿Quién estaba ahí con ellos, hermanos? Jesús estaba con ellos. Y Jesús los salvó de morir achicharrados del horno de fuego. Dice: ¿es verdad, oh rey?, le dijeron los de su comitiva. Y él dijo: sin embargo, yo veo cuatro hombres sueltos que se paseaban en medio del fuego sin sufrir daño alguno, y el aspecto del cuarto es semejante a un hijo de los dioses. Entonces Nabucodonosor se acercó a la puerta del horno de fuego ardiente y dijo: Sadrach, Mesach y Abednego, siervos del Dios Altísimo, salid y venid. Y Sadrach, Mesach y Abednego salieron de en medio del horno de fuego. Bueno, la Biblia dice que lo único que se quemó de ellos, ¿qué fue, hermanos? Las cuerdas con que fueron amarrados. Lo único. Dice que ni un vello, ni un cabello de su cabeza se quemó. Ni siquiera olían a humo. Hermanos, lo que es el poder de Dios. Entonces, se juntaron los sátrapas, los gobernadores, los capitanos, los consejeros del rey para mirar a estos hombres, cómo el fuego no había tenido poder alguno sobre sus cuerpos y ni aún el cabello de sus cabezas se había quemado, sus ropas intactas y ni siquiera olor a fuego tenían. Entonces, ¿qué hizo Nabucodonosor? Reconocer que había un Dios superior a él, porque él se creía Dios en la tierra, que había un Dios más poderoso que él. Y ¿sabe qué dijo? Cogió el micrófono y dijo: bendito sea el Dios de Sadrach, Mesach y Abednego, que envió a su ángel y libró a sus siervos que confiaron en él, los cuales no cumplieron el edicto del rey y entregaron sus cuerpos antes que servir y adorar a otro Dios. Bueno, qué historia maravillosa de fidelidad a Dios. Qué historia maravillosa de fe. Lo que quiero resaltar con esta historia, que es hermosa, que nos lleva de motivación a seguir confiando y creyendo en Dios, es que este imperio Babilonia, las Babilonias que han existido, siempre han perseguido al pueblo fiel de Dios para destruirlo. Primera característica: un gobierno que levanta un falso sistema de adoración. Segunda característica: siempre las Babilonias han sido un centro de idolatría, hechicería, culto a los muertos y la adivinación. Cuarta característica: es un imperio de alcance mundial. Tercera característica: persigue al pueblo fiel de Dios. Siempre ha perseguido al pueblo fiel de Dios. Cuarta característica: estas dos Babilonias que han existido desafiaron la autoridad y la soberanía de Dios y el derecho que tiene Dios a ser adorado. Hermanos, pero yo quiero llevarlos
al versículo 1, Daniel 3:1. Dice así: y el rey Nabucodonosor hizo una estatua de oro, cuya altura era de 60 codos y su anchura de 6 codos. Y Apocalipsis 13:18 dice: el que tenga entendimiento, ¿qué debe hacer? Cuente el número. Entonces a mí se me dio por contar este número, un número que está aquí. Y sumé 60 más 6, ¿cuánto es? 66. Porque la Babilonia de Apocalipsis es 666, pero esta es 66. Vamos a quedar ahí, hermano. Todavía no le voy a explicar eso. Entonces, hermanos, las Babilonias que han existido tuvieron el control político y religioso del mundo y por ende el económico. Bajo su dominio, hermano, Dios colocó o permitió que bajo el dominio de estos imperios tienen el control de todas las personas. ¿Sí? Pero este gobierno, hermanos, tendría su final. Así como la Babilonia de Apocalipsis va a tener su final. Porque en el cielo hay un rey que es rey de reyes y señor de señores. Hermanos, entonces vamos a la primera Babilonia. Esta es la segunda, la de Daniel. Pero vamos ahora a la primera Babilonia. Encontramos a la primera Babilonia en Génesis 11, 1 al 9. Después del diluvio. Después del diluvio. Génesis 11, 1 al 9. Y dice así, versículo 1. Génesis, el capítulo 11, versículo 1 al 9. Dice: tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. O sea, después del diluvio, como la tierra se pobló de Noé y sus hijos, solamente había una lengua. ¿Solamente había un qué? Una sola lengua. Un solo idioma, así es. Aconteció que cuando salieron del oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar. Ahí mismo, en ese lugar, levantó la estatua de Nabucodonosor, cientos y miles de años después. Un día se dijeron unos a otros, versículo 3, vamos, hagamos ladrillo y cosámoslos con fuego. Así el ladrillo les sirvió en lugar de piedra y el asfalto en lugar de mezcla. Después dijeron, vamos, edifiquémonos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. ¿Quieren hacer una torre para qué, hermanos? ¿Es posible construir una torre que llegue al cielo? Hermano, al cielo solo se puede ir cuando aceptamos a Jesús como nuestro Salvador personal. No hay otra forma. Sin embargo, este líder estaba desafiando a Dios. Quería llegar al cielo por sus propias obras. Jehová dice, después dijeron, vamos, edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llega al cielo y hagámonos un nombre por si fuéramos esparcidos sobre la faz de toda la tierra. Jehová descendió, o sea, Dios descendió para ver la ciudad y la torre que edificaban los hijos de los hombres. Y dijo Jehová, el pueblo es uno y todos tienen un solo lenguaje. Han comenzado la obra y nadie los hará desistir ahora de lo que han pensado hacer. Ahora pues, dijo Dios, descendamos y confundamos allí su lengua, para que ninguno entienda el habla de su compañero. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. O sea, Dios no permitió de que este imperio tuviera su conclusión. Este imperio quedó en proyectos porque Dios intervino. Versículo 9. Por eso la llamó Babel, porque allí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra y desde allí los esparció sobre toda la faz de la tierra. ¿Cómo se llamó este imperio, hermanos? Babel. Y fue construida en el mismo lugar donde se construyó la estatua de Nabucodonosor 1000 años después. Resulta que Babel es la raíz de Babilonia. Así que la primera Babel es la de Génesis, la primera Babilonia. Y fue construida en el mismo lugar donde fue construida la segunda Babilonia, la de Daniel, la de Nabucodonosor.
Y la segunda es la de Nabucodonosor. Pero lo que dice la Biblia es que muy pronto se va a levantar otro imperio. Y Dios llama a ese imperio Babilonia, porque va a tener las mismas características de Babilonia. ¿Cuáles son las características? Va a levantar un falso sistema de adorar a Dios. Segundo, se va a convertir en un centro de idolatría, hechicería, culto a los muertos y la adivinación. Y ahorita voy a leer un texto bíblico. Tercero, es un gobierno de alcance global. O sea, los gobiernos cuando tienen alcance global se les llama imperios, un imperio. Cuarta característica, perseguirá al pueblo fiel de Dios. Y estos imperios siempre han desafiado la autoridad y soberanía de Dios y su derecho de ser adorado. Entonces, hermanos, ¿quién fue el líder que construyó Babel o que comenzó a construir Babel? Génesis 10, 8 al 9. Génesis 10, 8 al 9. Dice así: Cus engendró a Nimrod. Cus engendró a Nimrod, quien llegó a ser el primer poderoso en la tierra. Y se construyó, estaba construyendo este imperio que se llama Babel. Este fue vigoroso cazador delante de Jehová, por lo cual se dice, así como Nimrod, vigoroso cazador delante de Jehová, y fueron cabezas de su reino Babel. ¿Sí? Entonces, hermanos, de Babel casi no se dice mucho en la Biblia, pero el libro Patriarcas y Profetas, en el capítulo 10, que se llama la Torre de Babel, dice lo siguiente: decidieron construir allí una ciudad y en ella una torre de tan estupenda altura que fuera la maravilla del mundo. Estas empresas fueron ideadas para impedir que la gente se esparciera en colonias. Dios había mandado a los hombres que se diseminaran por toda la tierra, que la poblaran y que se enseñorearan de ella. Pero estos constructores de la Torre de Babel decidieron mantener su comunidad unida en un solo cuerpo y fundar una monarquía que a su tiempo abarcara toda la tierra. Y así su ciudad se convertiría en la metrópoli de un imperio universal, de un imperio mundial. Su gloria demandaría la admiración y el homenaje del mundo y haría célebre a sus fundadores. Hermanos, ya con este análisis que hemos hecho de las Babilonias que han existido, ahora vayamos a la Babilonia de Apocalipsis. Capítulo 13, versículos 14 al 18. Apocalipsis, el capítulo 13, versículos 14 al 18. Y dice esto de Babilonia. Dice: engaña a los moradores de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia. Bestia es un nombre simbólico. Significa bestias salvajes, como el león, el oso, el leopardo. Se le llama aquí en Apocalipsis bestias, para que la imagen, o sea, fíjate que te va a construir una imagen. Y engaña a los habitantes de la tierra con las señales que se le ha permitido hacer en presencia de la bestia, diciendo a los habitantes de la tierra que hagan una imagen, como Nabucodonosor, a la bestia que fue herida de espada y revivió, y se le permitió infundir aliento a la imagen de la bestia para que la imagen hablase y hiciese matar a todo aquel que no la adorara. El mismo decreto. Pero imagen aquí es simbólico. Lo que significa es que va a imponer un falso sistema de adoración a Dios. ¿Sí? Eso es lo que significa imagen, la imagen de la bestia. Versículo 16. Y hacía que todos, pequeños, grandes, ricos, pobres, libres y esclavos, todos es todo el mundo, se les pusiese una marca en la mano derecha o en la frente, y que ninguno pudiese comprar ni vender, sino el que tuviera la marca o el nombre de la bestia o el número de su nombre. Dice, aquí hay sabiduría. El que tenga entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre, y su número es 666.
Entonces, hermanos, lo que nos está diciendo a nosotros Apocalipsis es que se va a levantar un imperio, un gobierno de alcance mundial que va a imponer un falso sistema de adorar a Dios. ¿Y de dónde va a surgir este imperio? Pues de la unión de dos bestias. La primera bestia tiene características religiosas, que los teólogos dicen que es el papado. ¿Es quién? El papado. La segunda bestia tiene características políticas y también un ingrediente religioso. Son los Estados Unidos de Norteamérica y sus iglesias protestantes. ¿Cuáles son las características comunes que tienen el papado y las iglesias protestantes? Que adoran en sábado, adoran en domingo, perdón. ¿Adoran qué día? En domingo. Adoran en domingo. Así es. Entonces, hermanos, para crear un imperio global, se va a unir el papado y los Estados Unidos para crear un imperio global que controle a las personas, la economía, la política y la religión. Por eso en política hablan de globalización. ¿Sí han escuchado ese término? Y en religión hablan de ecumenismo. ¿Sí? Entonces, es un proyecto que hay, hermanos, de crear un gobierno mundial, pero van a crear una sola religión. ¿Sí? Entonces, hermanos, este imperio tiene una imagen. ¿Qué significa la imagen? Falso sistema de adorar a Dios. Su líder religioso, quien va a dirigir este imperio, va a pretender ser adorado como si fuera Dios. Pero como la Biblia se interpreta a sí mismo, vamos a ir a 2 de Tesalonicenses. 2 de Tesalonicenses. El capítulo 2. Según de Tesalonicenses, el capítulo 2, versículos 3 y 4. Y dice así: nadie os engañe en ninguna manera, pues no vendrá Jesús sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición, el cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Lo está diciendo la Biblia. El cual se opone y se levanta contra todo lo que se llama Dios. Y no solo eso, es objeto de culto, o sea, de adoración. Tanto que se sienta en el templo de Dios como Dios, haciéndose pasar por Dios. Y solamente hay un personaje que cumple esta característica, y ese es el Papa. Hermanos, los papas dicen que ellos son Dios en la tierra. ¿Sí? Por eso decimos que uno de esas bestias es el papado. ¿Cuál es su nombre? Babilonia. Apocalipsis 14:8 dice que su nombre es Babilonia. Apocalipsis 14:8. De manera simbólica, esto es un nombre simbólico, porque Dios quería llevarnos a las Babilonias que han existido. Apocalipsis 14:8. Otro ángel le siguió diciendo: cayó Babilonia, la gran ciudad, porque ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. ¿Qué es el vino? Hermano, el vino en la Biblia, ¿qué significa? Pues la sangre de Cristo. El vino simboliza la sangre de Cristo, pero este vino es un vino adulterado. Es un plan de salvación que no salva, porque este vino, hermanos, está adulterado, está lleno de errores, está mezclado con mentiras, con errores. Hay doctrinas, ellos tienen doctrinas que no están en la Biblia, que no son bíblicas, ¿sí? Y una de esas doctrinas es que el día de adorar a Dios es el domingo, porque el día del adorar a Dios de la Biblia es el sábado, ¿sí? Tiene una marca. Este imperio tiene, además de una imagen, un nombre, tiene una marca. Y algunos confunden la marca con el número. ¿Cuál es la marca de la bestia? El 666. Y la marca es una cosa y el número es otra. Hermanos, si usted saca su cédula, en su cédula usted tiene una imagen que lo identifica. Tiene un nombre.
Lo mismo la bestia, este imperio. Tiene una marca, que es la huella, y tiene un número. Eso mismo aparece aquí, hermano. Lo que nos está dando Dios es la identidad de este imperio. ¿Sí? ¿Y cuál es la marca? Bueno, la marca no la dice. Así directamente no la dice. Pero nosotros la sacamos por, ¿cómo se llama eso? Si conocemos la marca de Dios, el sello de Dios, podemos deducir la marca de la bestia. ¿Y cuál es el sello de Dios? Hay muchos textos bíblicos, hermanos, pero vamos a leer Ezequiel 20, versículo 12. ¿Cuál es el sello de Dios? Ezequiel, el capítulo 20, del pueblo fiel de Dios, versículo 12. Y dice: y le di también mis sábados para que fueran por señal entre yo y ellos, para que supieran que yo soy Jehová que los santifico. Y mira lo que dice el versículo 20. Santificad mis sábados y sean por señal entre mí y vosotros, para que sepáis que yo soy Jehová vuestro Dios. ¿Cuál es la señal del verdadero pueblo de Dios, del pueblo fiel? El sábado. Ellos adoran, nosotros adoramos en sábado, porque Dios en la creación instituyó el sábado como día de adoración. Pero ellos van a imponer otro día. ¿Y qué día adoran las iglesias protestantes y el papado? El domingo. Ellos van a imponer ese día. ¿Sí? Aún so pena de muerte. ¿Cómo va a suceder eso? No sabemos, pero la Biblia lo dice. Y también tiene un número. Así como nosotros tenemos un número de identidad, este imperio también tiene un número. Que la de Apocalipsis, la Babilonia de Apocalipsis es el 666. ¿Cuál es el número de la Babilonia de Apocalipsis? Y dice: aquí hay sabiduría, el que tiene entendimiento cuente el número de la bestia, pues es número de hombre y su número es 666. Bueno, 5 minutos más y le voy a explicar dónde sale este 666. Resulta que en la Biblia, yo tengo un tema que se llama la matemática de Dios, o la matemática de la Biblia. En la Biblia hay números que identifican instituciones. Por ejemplo, en la Biblia el número 12 es el número del pueblo de Dios. ¿El número qué? ¿Por qué? Porque Dios fundó la nación de Israel de 12 tribus. Y fundó la iglesia en cabeza de ¿cuántos apóstoles? De 12. Hermano, y si vamos a Apocalipsis en el capítulo 21 y estudiamos la ciudad, la Nueva Jerusalén, que Dios ha construido para su pueblo, entonces tiene 12 cimientos, 12 puertas, y las medidas son 12,000 estadios. Pero hubo algo que no cuadró, y es la altura, 144 codos. Pero yo dije, pero 12 por 12 es ¿cuánto? 144. 144 es múltiplo de 12. Esa es la ciudad que Dios ha hecho a la medida del pueblo de Dios. Ahora, a Dios en la Biblia también se le identifica con un número. ¿Cuál es el número? 7. El gobierno de Dios se identifica con el número 7. Por eso el séptimo día, Dios eligió el séptimo día para ser adorado. Jesús dice: acuérdate del día de sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es un día consagrado para mí, dice la Biblia. Hermanos, por eso Dios habla las 7 plagas de Dios, las 7 trompetas de Dios, los 7 sellos de Dios, los 7 espíritus de Dios. Dios se identifica en la Biblia con el número 7. Pero hay un número que identifica al hombre. El número 6. ¿El número qué? 6. ¿Por qué? Porque Dios creó al hombre el 6º día. Y el 6º día le dio algo. Un mundo que gobernar. Le dio un gobierno. Así que lo que significa 6 es gobierno humano.
Babilonia es un gobierno humano que se pone por encima de Dios. Y el 6 es menor que el 7, hablando matemáticamente. Entonces, ¿por qué Babilonia de Apocalipsis es 666? Algunos cogen el nombre y suman. Vea, porque es el tercer imperio de nombre Babilonia que se va a levantar. O sea, el tercer 6, porque 6 es gobierno humano. Y mira lo que dice aquí. Aquí hay sabiduría. El que tiene entendimiento cuenta el número de la bestia, pues es el número de hombre. Y su número es 666. O sea que la Babilonia de Apocalipsis es el tercer imperio de nombre Babilonia que se va a levantar y va a perseguir al pueblo fiel de Dios. Y va a imponer un falso sistema de adoración. Y es el centro, hermano, de brujería y de la hechicería. Los demonios habitan en Babilonia. Hermano Carlos, ¿usted por qué dice eso? Porque la Biblia lo dice. Vamos a leer Apocalipsis 18. Versículos 1 y 2. Dice, y hay un título aquí en mi Biblia que dice la caída de Babilonia. Dice, después de esto vi otro ángel que descendía del cielo con gran poder y la tierra fue alumbrada con su gloria. Y clamó con potente voz diciendo, ha caído la gran Babilonia. Y se ha convertido en habitación de demonios y guarida de todo espíritu inmundo y albergue de toda ave inmundo y aborrecible. Ave en la Biblia significa ángel. Hermanos, porque las aves vuelan y los ángeles también. Pero hay una buena noticia, hermanos. Dios tiene pueblo fiel en esas iglesias. ¿Dios tiene qué? Pueblo fiel. Porque mire la orden que da. Y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas. Dios tiene hijos fieles en ese imperio, en esas iglesias, hermanos. ¿Sí? Y la orden que da Dios es salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados ni recibáis parte de sus plagas, porque sus pecados han llegado hasta el cielo y Dios se ha acordado de sus maldades. Hermanos, ellos perseguirán al pueblo fiel de Dios, pero realmente quien enfrentará este imperio es Cristo Jesús. Porque Apocalipsis 17:14, miren lo que dice. Apocalipsis 17:14. Y pelearán contra el Cordero. ¿Quién es el Cordero de Apocalipsis? Jesús. Y pelearán contra el Cordero, y el Cordero los vencerá, porque es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados elegidos y fieles. Hermanos, ¿cuántos quieren estar con el Cordero? Yo quiero invitarlos, hermanos, a que se coloquen en pie y le digamos al Señor, Señor, dame de la fe de Jesús. Yo le decía a los alumnos en la escuela sabática, una cosa es la fe en Jesús y otra cosa es la fe de Jesús. Para vencer, hermano, en estos últimos tiempos necesitamos de la fe de Jesús. ¿Y cuál es la fe de Jesús? La fe que tenía Jesús para poder enfrentar la cruz. Toda esa humillación. Dios nos va a dar de esa fe, de la fe que tuvo Jesús para soportar todo eso. La misma fe que nos hará victoriosos con la ayuda de Dios en los últimos tiempos. Hermanos, Apocalipsis afirma que este gran conflicto entre el bien y el mal, entre Cristo y Satanás, culminará con la victoria definitiva de Cristo y la destrucción de todos sus adversarios. ¿Cuántos quieren ser victoriosos con Cristo? Vamos a orar, hermanos, oremos. Jehová Dios Todopoderoso, gracias, Señor, por su palabra. Gracias, Señor, por su profecía, porque usted de antemano nos está informando de cosas que van a suceder muy pronto. Para que esta iglesia, Señor, para que nosotros podamos prepararnos para los eventos finales de la historia de este mundo y para la segunda venida de Cristo. Sea usted bendiciendo esta iglesia. Señor, usted tiene hijos diseminados por todas partes. Usted tiene hijos en la iglesia católica, hijos fieles, tiene hijos fieles
en la iglesia pentecostal, hijo fiel en los testigos de Jehová, en todas las iglesias. Y va a llegar un momento en que usted lo va a llamar y van a formar parte de un solo pueblo fiel. Y por ese pueblo fiel usted va a venir por segunda vez a buscarlo, para llevarlo e introducirlos en la nueva Jerusalén, la ciudad que usted ha preparado para nosotros en el reino de los cielos. Señor, este grupo que está aquí quiere ser parte de ese grupo, quiere ser parte de los salvos. Permite, Señor, que podamos recibir el sello de Dios. El sello de Dios nos dará el pasaporte para poder ir a la nueva Jerusalén. Perdone nuestros pecados. Sea usted bendiciendo esta iglesia, Señor. Bendiga a sus líderes, a cada uno de los hermanos, a cada uno de los amigos. Permite, Señor, que podamos prepararnos y poder permanecer firme y fiel a usted, a su palabra, a los mandamientos de Jesús y también al día correcto de adorar a Dios. Y ese es el sábado. Perdone nuestros pecados, llévenos con bien a cada uno de nuestros hogares. Con su bendición lo rogamos y lo suplicamos en el nombre y por la sangre preciosa de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, ahí de pie vamos a terminar entonando las estrofas del himno número 508. Himno número 508. Contendamos siempre por nuestra fe. Contendamos siempre por nuestra fe, aunque ruja el mundo en derredor, nunca el tentador nos podrá vencer, pues nos librará el Señor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. No seamos tibios de corazón, ni dejemos nunca el primer amor. Mantengamos firme la profesión y la fe del Salvador. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Procuremos todo la santidad, sin la cual ninguno verá al Señor. Gozo, paz y eterna felicidad Cristo da al vencedor. Si vencemos aquí, reinaremos allí en la gloria celestial. Si llevamos la cruz por amor de Jesús, la corona Él nos dará. Mis queridos amigos, el Señor les bendiga a todos. Pueden sentarse.